amigos, este es el episodio número 4 de Más Juntos, este espacio de conversación que tenemos junto a nuestro querido Juan Vera, a quien en este momento voy a dispararle la invitación para que se nos sume a la transmisión en vivo. A ver, don Juan Vera. Oye, qué extraño que no me parece Juan. Bueno, mientras tanto voy a invitar también a nuestra queridísima invitada del día de hoy, a ver si me aparece aquí. Es la directora del área de desarrollo integral de la Fundación Mustakis, y con quien vamos a estar hablando el día de hoy de educación. Una nueva educación es el título de hoy. Ya le disparé la invitación a nuestra querida Bernardita, y Instagram no me hace aparecer a Juan, nuestro querido Juan Vera. Ay, aquí se sumó Bernardita. ¿Cómo estás, Bernardita? Un gusto conocerte. Hola, ahí estamos, ahí Ahí sí. te Bien, veo. bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí estoy. Aquí te Ya, veo, bueno, Vera, pero me está costando encontrar a Juan. A ver, ahí ya me aparece. Aquí ya me ahí aparece. pareció. Ya, ahora sí. Disculpa, esta como empezaba media rugosa. Siempre Eh, pasa así esto, ¿verdad? Ahí estoy. Hola, hola. Hola, Juan. ¿Me escucháis Hola, bien? Juan, totalmente. Perfecto. Sí. Bueno, pues lo logramos pronto esta vez. Ah, A veces ha costado más o yo o la otra persona. Le, ajá. le faltaba un poquito para estas jornadas que tenemos, esta columna, como queramos llamarlo, ¿no? El de Más Juntos. Ujú. Bueno, vosotros no os conocíais, ¿no? No, No tenía la fortuna, el agrado de conocer a Bernardita. Sí, conozco mucho la Fundación Mustaki. De hecho, tuve ahí una conexión con Alicia García, que probablemente tú la conoces, que a través de ella conocí la Fundación Mustaki. Y cuando estaba en la Cruz sí, Roja yo. La Fundación oh, apoyaba mucho a la Cruz Roja. sí, Sí. sí, sí, lo recuerdo, lo Ahora, recuerdo. Bernardita es sobre todo Montessori. Ella es como Sí. la rectora de Pucallán. Cuando yo la conocí estaba en ese colegio y sigue estando dentro de todo lo que es la educación Montessori, que es sin duda referente mundial de lo que es Ujú, del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? De la ujú, educación. Así que ujú. ese es su Sí, punto de partida. Bueno, pues me alegro que os conozcáis porque yo sé que Andrés también el tema de la educación, bueno, a todos los que nos interesa el progreso social, Mm. sabemos que hay que pasar por la educación, ¿no? Que ese es ujú, un pilar y entonces hemos hablado de otros temas, del futuro, de la política, del poder, en fin, hemos estado viendo temáticas y pensábamos que era la educación y justo tú y yo, Bernardita, estábamos en nuestro artículo articulado y le ajá. dije a Andrés, la siguiente debe ser Bernardita Jensen para permitirnos una conversación así a trío, que seguramente escucharán muchos y que de alguna manera irán opinando sobre, sobre la educación, ¿no? ¿Te parece que empecemos Perfecto. ya, Andrés, o Sí, por esperamos un supuesto. poquito más? Arranquemos nomás con la conversación. Como bien plantea Juan, la conversación es la educación y el título de la canción es Una nueva educación. Y ahí, Perfecto. Bernardito, inmediatamente invitarte a la pregunta, ¿no? ¿Qué es ¿Ya? para ti o qué debiera ser esta nueva educación? Ujú, ujú. Eso abrimos la conversación una vez que la gente ya nos esté viendo y ya partimos. Ya Estamos están, ya, ya están. ya, Ah, ya estamos. La Bien, sí, ya estamos. la bien. gente ya está llegando, sí. Sí, sí. Maravilloso. Y una tremenda pregunta, Andrés, como nada fácil y urgente, como escribíamos con Juan en el artículo. Como, ¿qué es esta nueva educación? ¿O cómo debiera ser esta nueva educación?
Yo creo que uno de los focos centrales de esta nueva educación es como volver la mirada de verdad al ser humano, en este caso infancia, niñez, adolescencia, como el foco puesto en la potencialidad enorme del ser humano y no solamente en un aspecto que tiene que ver con en cuanto el pensar, con una mirada como bastante materialista que insertamos a estos niños, niñas y jóvenes en una sociedad muchas veces para seguir replicando modelos, pero no con una estructura de personalidad. En Montessori hablamos de un carácter que pueda, comillas, dar vuelta el paradigma, ¿verdad? El paradigma que tiene que ver con esto de estoy al servicio en una mirada muy materialista que pierde toda profundidad y que pierde toda espiritualidad. Para mí, la esencia es volver esa cámara hacia este centro del ser humano, un ser humano completo, complejo, integral, cuyo núcleo tiene que ver con esta formación interna, con esta formación que podríamos decir casi como sinónimo de una amplia espiritualidad, para que de verdad rompamos un paradigma que parece muy difícil de salir de ese círculo, ¿no? Yo creo que ese es como uno de los centros de la nueva educación y que es, insisto, es un paradigma distinto y te hace preguntas, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es la obligación? ¿Qué formamos allí? Si es desde el centro de esta enorme potencialidad que desde mi perspectiva la educación tradicional no ve y no potencia. Completamente. Sí, Y tú, Juan, cómo lo ves? sí, yo tengo la misma, o sea, opinábamos ahí, muy de acuerdo con Bernardita, de que, primero que siempre que nos encontramos ante un tema social, que vemos que hay que hacer grandes cambios, siempre aparece como un tope la educación, ¿no? Es como Sí, que se dice, no, que es que habría que hacer Ujú, una reforma educativa y como sabemos que eso es lento, pues siempre se va demorando. No hay gobiernos que lo tomen. Yo participé como coach de dos personas que estaban eh, comprometidas con la reforma educativa en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y para mí fue, primero, conocer la idea de la reforma me pareció súper interesante, pero, pero luego vi que más allá de los problemas políticos, había un tema que era la resistencia interna del, ujú, del profesorado o de parte del profesorado y de los gremios. Y, claro, y empecé a mirar que si nosotros queremos hacer una formación no para el empleo, porque eso ya lo hemos exacto. dicho muchas ujú, veces, que un empleo que está en completa evolución, que no tenemos ni idea de cuáles van a ser los del futuro, ujú. compromete una línea que no se hace cargo, como decía Bernardita, del tema central, que es el ser humano, el, el cómo formamos para la vida, ¿no? Y Ujú, ahí, fíjate que comentaba en el artículo con ella que leyendo uno de los últimos libros que tuve en el círculo de lectura, se citaba, hablando de la felicidad, de las dificultades, de los índices de felicidad, el- el- de alguna forma Oppenheimer, que es el autor, hablaba con la presidenta de ujú, Finlandia, Torja Halonen, y ella decía que todo consistió para ellos en generar buenos maestros, que, que no fue tanto cambiar un plan, sino que era influir en los maestros, cómo, cómo los profesores se apasionan y crean vínculos distintos más allá de pasarles contenidos que pueden obtener hoy por otros medios. Y ahí me gustaría dejar ese tema puesto, ¿no? De cómo veis vosotros eso. ¿Creéis que parte, porque siempre yo he escuchado que la reforma educativa en los países era vamos a cambiar el plan de estudios, vamos a poner esto y ujú, lo otro y ahora ponemos más matemáticas que filosofía Claro, o quitamos. claro. En mi época yo debió ser de las últimas generaciones en España que estudiábamos latín Imagínate. y de pronto ujú. lo moderno fue quitar el latín. Eso era como, ahora ya estamos en la modernidad.
muy moderno. ¿Cómo, Están empatados con Singapur, ¿no? ¿Qué papel juegan los maestros, en vuestra opinión? Ujú. Yo, Para mí yo, es clave, no sé para ti, Andrés. yo creo que el tema, bueno, los maestros son finalmente el conductor quien materializa, donde se concreta finalmente en el aula, porque digamos que tenemos estas dos capas, ¿no? La ejecución concreta en el aula, en donde ocurren las cosas, en donde está, y a lo que se enfrentan los profesores, porque el profesor no recibe a un niño que viene, por ejemplo, desayunado muchas veces, o que viene bien dormido. O sea, hay elementos que ellos se enfrentan y que son como un hándicap que está instalado antes de partir la clase. Entonces, cuando hablamos de los profesores, por una parte está esta insuflación de los conceptos nuevos o las nuevas derivas a donde nosotros queremos, ¿cierto? Los derroteros a los que queremos llevar el pensamiento colectivo de una nación a través de la educación. Y está también el propio hecho de instalarles la tarea, ¿sí? ¿Cómo aquí yo lo enchufo con los problemas que pasan en las organizaciones en donde a ti te otorgan la responsabilidad de algo, pero no la autoridad para resolver aquello. Entonces, en situaciones similares yo encuentro que se ven los profesores permanentemente. Y también quisiera dejarles para la siguiente ronda una inquietud. El propósito de la educación. Ahí lo dejo y después vamos a mirar. Les invito a que conversemos un poquito de aquello. Bernardita, Ujú. cuéntanos. eh, Algo nos querías comentar de los profesores. Y solo como para continuar la idea también de Juan, yo creo que es primero que tiene una mirada como muy sistémica, son muchos factores los que inciden en que de verdad llegase a prosperar una de verdad y buena reforma educativa. Y comparto con Juan que normalmente ha estado puesto el acento en qué enseñamos, ¿no? Algo más o algo menos, pero no para qué enseñamos y menos la pregunta de quién enseña. Mm, Entonces, yo creo que hay que contemplar todas las anteriores, entendiendo que las dos últimas son sin duda más importantes que la primera, ¿no? El para qué y el quién. El qué se va a resolver luego, porque eso solamente hay que estar como leyendo hoy día los contextos para descubrir el qué, pero claro. el para qué y el quién es central. Y me da la sensación que las reformas educativas no han contemplado ni se han hecho con claridad esas dos preguntas, donde aparece la figura del maestro. Hoy día es quién es el maestro, es un profesor que está dentro de un aula, quién educa, es decir, es más compleja la respuesta aún. Y el para qué, en un momento de crisis sistémicas donde tenemos que proteger la vida, ni más ni menos, parece que solamente centrarnos en el qué se enseña queda absolutamente obsoleto. Mm. Sí, esa brecha enorme que está entre lo que aprendemos y lo que se necesita, o lo que está Uh ocurriendo. -huh. Claro, yo si tomo la pregunta que tú hacías, Andrés, de ¿para qué? Yo digo, para mí, la primera respuesta que me surge es para la vida. Mm, O sea, Uh -huh. que es muy simple, puede decir, bueno, ¿y qué es eso para la vida? Yo digo, pues para que las personas desarrollen sus recursos naturales, sus recursos personales, su, su ser, su ser ellos, su, su propio poder personal, que, se, mm, que de alguna forma eh, vean que, porque el qué, el concreto de los contenidos, todo lo que son competencias más técnicas, el poder conocer incluso distinciones del lenguaje, todo eso eh, está en la red o en las plataformas. Pero, pero el que todo pase por mi vida, por lo que quiero, por cómo me desarrollo, por mis competencias personales, el, el llevar a las personas a que la clase sea un lugar donde se hacen cosas, se practican, se dialoga, se entienden. Y por tanto, diría, para desarrollar la capacidad de aprendizaje, porque el aprendizaje va a estar permanentemente necesario
sobre todo si hoy vemos la extensión de la vida, ¿no? Y yo también contestaría, Además, claro, también contestaría eh, eso de para la vida, que es muy más abstracto, también para valores para vivir en sociedad, para saber que somos seres gregarios, sociales, y por lo tanto eso puede llevar a algo que yo creo que es fundamental, si me voy a otra dimensión más sociopolítica, que es para generar actores sociales, para mm, generar actores sociales que contribuyan de una forma protagonista a la sociedad que queramos y no simplemente individuos que quieran destacar, ¿no? mm, Y yo creo que una de las cosas, desde la forma en que se califica, que se evalúa, etcétera, pues hemos tenido un tipo de educación que era pues para ver si soy el primero de la clase y saco claro. las mejores notas, ¿no? Por ahí, Bueno, o sea, esas dos líneas las dejaría enunciadas así, ¿no? mm, a mí se me aparecen inmediatamente elementos con lo que tú estás mencionando, como por ejemplo el propósito de la educación en países como Japón, en donde el foco está en convertir a la persona en un buen ciudadano. O, o el otro extremo que planteas tú, el tema de las notas en Corea, en donde está por ranking. O sea, si habemos 40 en una sala y hay uno que es el número uno, solamente es uno. Después viene el 2, el 3, el 4. Y si yo salí número, no sé, 39 de mi generación, mis opciones de conseguir trabajo son muy bajas. O sea, tenemos también esos ejemplos de esos niveles de rendimiento brutales y de unas comparaciones que, eh, digamos que dejan. Ahora uno ve y dice, oye, pero Corea del Sur está desarrollando muchas cosas, sí, después de Taiwán es el segundo país que está generando estos mini componentes súper chiquititos que hacen el escudo de silicio, ¿cierto? En Taiwán. Corea del Sur es el otro país que lo ha desarrollado a través de su desarrollo de educación, pero también vemos indicadores respecto de eso. O sea, a mí también se me aparece esto del rendimiento en la educación, ¿sí? O sea, podemos tener excelente rendimiento y, como dice usted, y la vida de la persona, ¿qué pasa con la vida de la persona en ese excelente rendimiento? Porque muchas veces tenemos esta como división entre mi despliegue cognitivo, mi rendimiento académico y, como dicen ustedes, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo me la vivo? ¿Sí? Después de que terminé de hacer un ensayo magistral, ¿qué hago? ¿Me quedo solo? ¿Tengo familia? ¿Tengo vida? Eh, y ahí está, yo creo que la gran brecha hoy día en esto, que es, yo puedo tener, hoy día el mercado nos dice, tú puedes comprar la educación que quieras, ¿cierto? Si tienes el dinero suficiente, tú puedes comprar la educación que quieras. Pero yo creo que ninguna de estas está planteando lo que ustedes plantean, que es cómo se vive la vida hoy día en el 2024 para adelante. Sí. Andrés, sí. Sí, iba a decir solo una cosa, que es, por lo tanto, hay un tema previo que es a qué llamamos resultado. Porque Sí. porque si el tema es que el resultado es una sociedad que tiene mayor desarrollo económico o una sociedad que es más feliz. Una Ahí tienes sociedad, dos, ahí tienes Bután y Japón, por decirte algo. por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, yo creo, volviendo un poco como a esa pregunta de cuál es el fondo de la educación, lo que queremos con la educación, entendiéndolo bien, porque es de una alta complejidad, pero desde las filosofías y las educaciones más holísticas que toman al ser humano en su mente, emoción, corporalidad y espiritualidad, todas las cosas o todos los componentes de lo que explica o pudiese explicar al humano al mismo tiempo, en bajadas concretas que son bastante sofisticadas pero maravillosas, el profundo sentido de la educación es el desarrollo de un ser humano consciente, entendiendo la conciencia primero como el autoconocimiento, quién soy, cuáles son mis talentos, porque voy a estar al servicio de una obra mayor que yo. Por tanto, me saca de la lógica de la competencia y de los rankings, que eso evidentemente tiene o trae una cantidad de valores o antivalores que sabemos que nos ha llevado a la situación de crisis actual.
a un ser humano que es responsable de su vida, que es responsable de su ambiente y que también es responsable del planeta. Para mí eso es educar. ¿Cómo bajamos en experiencias reales, experiencias concretas? A un niño o una niña no le vamos a necesitar hacer tantas clases. Vamos a tener que generar experiencias, primero de autoconocimiento y de sentirse un ser humano responsable por su medio, que sabe ver y que sabe actuar. Y eso pasa por ciertas habilidades mentales y emocionales que no son las que sostienen el sistema basado en la competitividad, en los rankings, desligados, como estamos hablando acá, de la vida, de cuidar, proteger y preservar la vida. Mm. Mm. Y otra cosa que me surge con esto es que, por ejemplo, en Chile, que la filosofía casi no existe en los colegios, y entonces, ¿cómo nosotros pensamos? ¿Cómo vamos a tener una capacidad como de discriminar hoy día, en la era de la posverdad, en donde yo me puedo plantear, decir todas las mentiras que quiera, sin parar, y casi que el que me cuestiona es el que está mal, ¿sí? Nosotros lo vemos ahí. Entonces, ¿cómo también vamos a generar? Porque, claro, yo concuerdo completamente, plenamente contigo con respecto a generar como esta conciencia ecosistémica también, ¿no? No solamente cultivarse uno, sino que tener esta conciencia ecosistémica. Y yo mientras tú decía, ¿cómo sería una educación en donde la gente, por ejemplo, dijera, yo no consumo salmón chileno porque tiene verde malaquita y el verde malaquita es un antibiótico que está prohibido en toda... No lo sé, por eso no lo hago. Ahora, si lo sé, ¿hago algo hoy? ¿Cómo tenemos habilitada la cabeza? Con la información que tenemos concreta, ¿hacemos algo? Y ahí también se me aparece esto de necesitamos reflexiones más profundas. Mm. En la conversación con Bernardita, en el artículo articulado que hicimos, ella decía algo que lo uso también, Bernardita, como pregunta, porque creo que es bueno para quienes escuchan, ¿no? Y Bernardita me dijo algo que a mí me sonó absolutamente consistente, y es, detrás, o antes, si quieres verlo, de una reforma educativa, tiene que haber una reforma valórica y moral. Y creo que eso puede ponernos en la órbita de lo que estamos conversando, ¿no? Y entonces digo, cuando tú dices eso, es porque efectivamente te das cuenta que de lo contrario nos vamos a quedar como estamos, pero con algunos pequeños cambios, ¿no? Exacto. De acuerdo. Claro, Y quiero tomar algo muy lindo que Juan una vez dijo en alguno de tus talleres, Juan, y era, tenemos que tener conversaciones para preparar la conversación. Entonces tenemos que tener muchas conversaciones a propósito de esta reforma valórica de fondo, antes de sentarnos a conversar de la reforma educativa en sí, en su tema más práctico, ¿no? Tenemos que prepararnos para esa conversación, llegar con cuestiones o condiciones anteriores para no repetir más de lo mismo. Totalmente. Yo les traigo una palabra que la creó Aristóteles, y es la edaumonía. La edaumonía. Aristóteles dice que es el bien supremo alcanzable solo a través de la virtud, de la razón, la realización del potencial humano. Para él, la felicidad no era entonces un estado emocional pasajero, sino que el resultado de vivir una vida plena y virtuosa. Si tomáramos una máquina del tiempo, trajéramos a nuestro amigo Aristóteles acá y le mostráramos la edaumonía moderna, ¿qué creen qué foto se lleva Aristóteles hoy? Yo creo que preferiría leer a Mafalda. Qué buena respuesta. Sí. Ahí tendrías un par, ahí tendría un par. Yo lo invitaría a escuelas como Montessori, Waldorf o escuelas de educación profunda, integral, holística, para que pasara un poco como alguna pena. Es cierto, que viera esperanza, ¿ah? Para darle un Tuviera poquito alguna de esperanza. esperanza. Sí. Y sabes,
bueno, yo me metí en esta palabrita porque estoy haciendo un programa en Newfield, que es un programa avanzado, y nos están pidiendo un ensayo. Entonces, el ensayo en el que me metí yo era de la trampa. Me puse a pensar en esta trampa que tiene la gente de la individualidad, de esto de ser yo, ¿cierto? Porque hoy día es yo soy primero, segundo, tercero, lo que me importa es yo, y por lo mismo, por ejemplo, nuestra conciencia ecosistémica hoy día es muy bajita, a menos que nos encontremos con grupos bien específicos de personas. Y una de las cuestiones que investigaba y me di cuenta es que nosotros tuvimos a partir de Aristóteles con este concepto de la felicidad a través de como del buen vivir, y este concepto se sostuvo en el tiempo hasta la época del Renacimiento. Y se quiebra en el momento en que ocurre, deja de ser la idea de que la felicidad era algo colectivo, que yo la podía lograr, pero colectivamente, eso se termina en el Renacimiento, y a partir de ahí la felicidad empieza a ser un concepto individual, que lo alcanzo yo solo, por lo que soy, hasta nuestros días. Eh, y ahí uno dice la educación. O sea, que todo Occidente pensara en A y al cabo de un centenar de años piense B, es un proceso educativo. ¿Sí? Eh, y ahí estamos viendo entonces cómo se impacta a largo plazo en el tiempo. ¿Cómo empezamos? ¿Ya empezamos? Ay, ¿qué se hace? Mira, yo creo o sea, para ponerme en positivo, para no estar solamente pensando lo que nos falta, este tipo de conversaciones abundan en este momento. O sea, hay una preocupación, seguramente, a lo mejor no tan con la claridad de lo que hay que hacer, sino con la claridad de lo que no hay que hacer, de cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo a la época cuando yo trabajaba en la Escuela de Negocios en Madrid, antes de venir acá, hace muchos años, empezamos a estudiar qué hacían algunas escuelas de negocios norteamericanas, que para nosotros eran como un ejemplo, ¿no? Y fue tremendo porque era algo que para mí era desconocido, el ver que en algunas de ellas, Harvard, la Escuela de Negocios, luego dejó de hacerlo, en el MBA planteaba el que cada X meses, si duraba 18 meses, ponte que cada 4 meses, etcétera, evaluaba a los alumnos y se quedaba solo con el 80% que hubiera sacado mejor y otro 20% se iba a su casa. Y unos meses más tarde era una forma de depurar, descremar. Pero, claro, te imaginas que lo que se fue creando era una... O sea, tú allí, el compañero era un enemigo. No, esto de voy a estudiar con otro, pues era difícil, porque cuidado no sea que ese otro me saque unas décimas más y yo me quedé en el porcentaje más bajo que te Claro, echaban, salían. claro, te van Pues digo, descremando. se creó, por lo tanto, eso. Y sin embargo, hoy tenemos indicadores, para seguir hablando de términos de que no solamente es qué bueno es todo, los indicadores que hablan desde la longevidad hasta los índices de felicidad, tienen que ver con relaciones de mayor calidad, la gente que tiene mayor nivel de relaciones, una red mayor, con los que puede vivir, hablar, preguntar, tiene que ver con escucha, tiene que ver con empatía, tiene que ver con colaboración, y todo eso ha pasado a través de la misma línea de indicadores que se empezó a dar importancia en esta nueva manera de mirar, y no la filosófica, empezó a traerte pues otro escenario. Ahora, entonces, ¿cómo se hace eso? Ese es el tema, ¿no? Que creo que ahí Montessori, por lo menos el tiempo que me dediqué un poco a mirar cómo trabajaban los sistemas de educación, dije, claro, por eso tienen otra iniciativa, por eso ellos mismos pueden ser los maestros de sus padres en muchas cosas, ¿no? Para decir, no etiquetes a fulanito de esta manera, ¿por qué le llamas tal? ¿Por qué le llamas cual? ¿Por qué no tiras eso a reciclar? Etcétera, 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 ¿no? Son actores de cambio, agentes de cambio muy poderosos. Bueno, de hecho, la industria de la publicidad lo sabe.
Y por eso tú ves que el Día del Niño factura lo que factura en todos nuestros países, ¿cierto? Porque de una u otra manera, los niños cuando... mi percepción, yo soy papá de dos, lo que he podido notar es que cuando los niños comprometen con una causa, resuenan con algo que es profundo para ellos, lo sostienen en el tiempo y se convierten en estos agentes de cambio, de papá, no tires esto, papá, no lo hagas así, papá, ya no se hace así, ¿sí? Y eso también es tan relevante porque nosotros estamos necesitando, creo, mi sensación como sociedad, que algo nos remesa de verdad, porque nos pasan cosas terribles como sociedad y no nos damos cuenta de aquello. Es como que yo decía, no sé, saquémoslo de aquí, llevémoslo al norte. Lo que ocurre, por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos, con un presidente como Trump, ¿cierto? Que dice lo que dice, cómo lo dice, todo, y que a la gente realmente no le importe, ¿sí? No le importa, le da igual, es como, es mi candidato, y yo digo Donald Trump por no decir, ¿cierto?, otros candidatos acá en la región. Y, y da lo mismo si es de derecha o de izquierda. Me refiero a que de repente nosotros como nos abanderamos con un representante de un concepto, a ultranza, a ultranza. Y ahí es donde nuevamente invoco a la capacidad reflexiva de las personas de poder decir, oye, esta persona que es como, no sé, es del partido político que yo sigo, pero me doy cuenta de que está siendo obtuso. Eso ya no lo hacemos nosotros. Simplemente nos vamos todos en banda y cada vez más a una polarización, de decir, yo me alineo con lo que piense mi sector, mi lado, estemos bien o no. Y ahí nuevamente me dice, y la educación acá, la reflexión crítica, los valores, el efecto de estos movimientos, porque esto es algo, una tendencia mundial, ¿sí? De que estamos en trincheras, no queremos movernos de estas trincheras. ¿Qué nos dices, Es que Bernardita, de todo eso? yo creo que ahí nuevamente falta esa reflexión profunda en las filosofías más holísticas, a las cuales pertenece la educación Montessori. Decimos que el niño, la niña, es el constructor del hombre. Es decir, es allí donde todo puede pasar. Y hoy día sabemos desde las neurociencias que eso es así. Porque en una niña, en el ambiente que se críe, que viva, que usemos la palabra educación, se eduque, se transforma en ese ambiente. Si hay un ambiente, me refiero también a la escuela, donde la colaboración, el pensamiento crítico, la perseverancia, el ver al otro, es parte de un ejercicio cotidiano, el niño o la niña se va a transformar en eso. Ni siquiera tiene que aprender, se transforma, dada la plasticidad cerebral que tenemos desde los 0 a los 6 años, como etapa muy clave para la estructura de la personalidad de ese ser humano. Entonces, si no entendemos eso, seguimos perdiendo el tiempo. La educación más relevante y más importante ocurre en las primeras etapas del desarrollo. Para mí es la más relevante, donde, insisto, me transformo en lo que vivo. Por tanto, nuevamente volvemos a esa conversación previa a esa reforma educativa, qué perfil de ser humano, qué ética queremos, y es una discusión que no podemos disociarla del tipo de sociedad y del tipo de país que queremos. Cuando hablamos qué tipo de país, qué tipo de nación nos imaginamos de aquí a 30 años, es qué tipo de educación nos imaginamos de aquí a 30 años. Son dos conversaciones que son una. Y eso me parece que hay que entenderlo así, como un pensamiento no dual, sino que mucho más integrativo, ¿no? Porque sí se puede, hemos visto en contextos que estos seres humanos se transforman en seres mucho más colaboradores, que saben elegir, que saben tener un pensamiento crítico y reflexivo, como cualidad tan inherente en el ser humano, y que vivimos la primera emoción, como más desde la definición del doctor Maturana, del amor, ¿no? Como este legítimo otro en esta convivencia. Y eso se transforma en experiencia. Y cuando eso pasa en las primeras etapas del desarrollo, me transformo en eso. Ahora, si vivo en un ambiente de crítica, de violencia, de que no se valora la autoestima o que pasas a ser un número y no un nombre, no eres el número 4 de una lista o el número 2 de una mesa. Tienes un nombre y un apellido. Y eso no lo podemos perder porque se trata de formar un carácter fuerte, una personalidad que al final
va a tener una perspectiva, una escala de valores, el pensamiento crítico el que te va a discutir. A nosotros nos discuten muchísimo los estudiantes mayores. ¿Por qué? Porque tuvieron un espacio de libertad para equivocarse, para darse cuenta de esos errores y para remediar, ¿no? Hazte cargo de la consecuencia de tus acciones. Y si eso es lo que comanda un espacio educativo, construimos un perfil de ser humano y, por tanto, un perfil de ciudadano para la sociedad actual, para los desafíos de Occidente, diría yo, ¿no? Como decía el Dalai Lama, en Occidente yo pararía la educación un año, se van todos al cerro a pensar y luego vuelven. Pero creo Qué, que por allí qué buen- está la clave. qué buena receta la Lama, ¿ah? Qué bueno. Oye, y es Cierren todas las escuelas, vayan a pensar un año y luego veamos. una, bueno, estamos cerca ya de cumplir el tiempo, entonces yo les quería invitar a que hagamos como una reflexión final de qué les ha venido surgiendo en esta conversación. Invitarle también a la gente que nos ha estado escuchando, que si le surge algo, nos quiere comentar, escríbanos ahí, para nosotros también leer sus comentarios, y que hagamos este cierre de un tema que, no sé, Juan, quizás podríamos hacer como un capítulo 2 porque es demasiado enorme el tema de la educación. Yo creo que rozamos así como un pétalo de una flor, esta temática que es tan interesante y que además yo creo que debiera ser una misión de nuestra sociedad. O sea, nosotros no debiésemos abandonar el anhelo de convertirnos en una sociedad culta, que es algo que hoy día la invitación es completamente a lo contrario. Nos invitan a ser una sociedad autómata. ¿Sí? Esa es como la invitación en general, ¿cierto? Como estar en piloto automático, tener conocimientos nada más que técnicos. O sea, hoy día en Latinoamérica, si tú eres ingeniero, tus posibilidades de conseguir trabajo son 400 veces más altas que si eres, no sé, artista. ¿Sí? Bueno, sí, a mí me queda un tema que da para efectivamente para hablar más, eh, que es educación y tecnología. Ujú, Es decir, hasta qué punto están relacionadas, hasta qué valor puede aplicar la tecnología y qué contravalor puede ser. ujú, Es decir, que hay una relación ahí que a mí me parece que la estamos vivenciando, pero que sí falta reflexión, pero por otra parte me preocupa tremendamente el uso de la tecnología sin educación, cómo eso puede plantear. Porque si tú nos pides como una idea final, la mía podría ser eso, o pensamos juntos el futuro desde la libertad o lo van a pensar por nosotros. Y en un ujú, momento determinado, ¿quién lo va a pensar? Pues aquellos que tienen más poder, aquellos que en este momento manejan la tecnología como forma de casi de la nueva manera de invadir, de la nueva invasión que puede haber en el mundo, más allá de lo que estamos viendo de las guerras, pero es una invasión silenciosa. Esas, esas invasiones silenciosas que de pronto nos damos cuenta que han filtrado a una generación completa. Esa sería mi preocupación de final y quizás lanzar esta idea de la tecnología también por si aún da tiempo a que haya algún comentario de Bernardita al respecto, ¿no? ujú. Yo comparto tu preocupación. Me parece que es hoy día una tarea central y es bueno declararlo. Estamos en peligro. Yo no pierdo la esperanza y soy una convencida de la esperanza, ¿no? Pero hay un peligro de inhibir lo que el ser humano es, ¿no? Ese ser humano en esencia libre, amoroso, reflexivo, sensible, que siente. Y entonces que tenemos que estar de una u otra forma en una tecnología creativa al servicio de la vida y no desde la manipulación y al servicio del negocio y de los capitales mayores. Y yo creo que eso es una reforma muy profunda que tiene que venir de contextos educativos. Maravillosa la tecnología si cuida la vida, si cuida al ser humano, y es una tecnología
para resolver los enormes problemas que hoy día tiene la humanidad. Pero ¿quién va a manejar esa tecnología? Un ser humano que se educó desde la libertad, desde el pensamiento crítico, desde el amor en cuanto a la legitimidad con el otro. Yo creo que son esas las discusiones que debiesen estar en cualquier ministerio de educación o en cualquier país hoy día, porque hay peligro de transformarnos en seres humanos que somos libres, en seres humanos que no vamos a tener ni un espacio de esa libertad. Y eso es lo que creo que hoy día está en juego, a propósito de este curso de conversación que se puede abrir, Juan y Andrés. Tremendo, tremendo aviso, tremendo warning para nuestra sociedad. Yo creo que esto es, lo escucho chicos y se me aparece lo mismo del cambio climático cuando 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás nos venían diciendo, oye, va a subir la temperatura del planeta, oye, van a estar con... Ahora estamos literal o congelándonos o friéndonos y aún así no reaccionamos. Entonces necesitamos habilitar, prender la cabeza, usarla para más de lo que lo estamos usando hoy día como sociedad. Porque creo que hay gente que tiene mucha habilidad, con mucha capacidad y que están proponiendo cosas, pero siento que es un pequeño grupo de personas y aquí lo que necesitamos es un movimiento más grande que nos impulse a buscarnos una forma de entender. Porque pienso, yo digo, los modelos que se han instaurado, los ha instaurado un gobierno. Y el gobierno que fuera tiene una idea, una ideología. No sé, China, Singapur, sí, tienen un concepto detrás, no viene puro. Y en Latinoamérica, yo creo que nuestros gobiernos están muy comprometidos con intereses que nos van en la línea de que el grueso de las personas esté habilitada a decidir cosas, a distinguir, a lucubrar. Por lo tanto, me quedo con ese llamado de urgencia y de nosotros, porque creo que en esta pasada, si no somos nosotros, no va a venir nadie a salvarnos. Bueno, por lo menos lo que podemos decir es que hay un consenso básico en este trío. Hay veces que tenemos Sí. que hay visiones un poquito discordantes, pero pareciera que desde actuales distintos tenemos una visión bastante compartida. Pues gracias Bernardita por haber aceptado nuestra invitación, porque Andrés y yo hacemos esto cada mes y medio y entonces siempre buscamos a alguien que nos parezca relevante para el tema que vamos a tratar, para que no parezca que nosotros sabemos de todo eso cuando hay otros que saben y son mucho más especialistas que nosotros, ¿no? Así es que... Gracias, Juan. Gracias, Juan y Andrés. Linda la conversación que provocan y que siga, ¿verdad? Para que esto pase. Así que, bueno, un abrazo a todos. Que estén muy bien. Y a todos los que escucharon. También tú. Ya, bueno, nosotros siempre seguimos en contacto. Yo sí. decía en ese artículo que nos conocimos en un aula en el año 2018 y desde entonces hemos estado compartiendo, hablándonos de temas a cada rato. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Okay. Fantástico. Un gusto conocerte, Bernardita. Juan querido. Hola, tía Andrés. Y a la gente que nos está escuchando, les damos las gracias por habernos acompañado. Les recordamos que cada mes y medio estamos haciendo esta conversación más juntos. Les invitamos a que nos pongan comentarios, a que compartan y a que inviten a la gente a que nos esté mirando y las reflexiones que tenemos. Nuevamente, muchas gracias, Bernardita. Querido Juan, amigos, amigas, que estén... Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Chao.